España es un país rico en historias y leyendas. Muchas de ellas narran la persecución de supuestas brujas a lo largo de siglos. Muchas de estas mujeres y también hombres fueron perseguidos, juzgados y ejecutados injustamente. Pocos fueron los que realmente dominaban las artes oscuras. La mayoría solo se dedicaban a vivir su vida al margen de la sociedad. En el vídeo de hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las brujas en España. Un viaje a través de la historia y las leyendas que han dejado una huella intrigante en la península ibérica. Empezamos. La creencia en brujas se fundamenta en la necesidad de dar explicación inmerecida cuando no se reconoce que puede sobrevenir por azar. En España son pocas las comunidades autónomas que se libran de estas historias de brujas. En este vídeo, quizá un poco más largo de lo normal, vamos a repasar comunidad por comunidad todos los casos de brujería reales, o por lo menos los más relevantes, y alguna que otra leyenda destacada. Las comunidades de Aragón, Murcia, La Rioja y Castilla-León las dejaré para un próximo vídeo, ya que están relacionadas más con la temática que voy a tratar la semana que viene. Vamos a comenzar por una de las comunidades con más cultura brujeril, por llamarlo de alguna manera, Galicia. En esta comunidad son conocidas como meigas y brujos, y es que Galicia es una de las zonas de España donde fueron juzgados varios hombres por practicar brujería. En 1602, Juan Gómez fue acusado y juzgado en Orense por tener un libro de brujería en su casa. Además, según varios testigos, también se le acusaba de hechizar a dos personas, a un hombre para que no dejara a su amante y a otro para que no pagara las deudas que había contraído con un vecino. Otro caso muy sonado en su época fue el del marqués de Camarasa, Antonio de Beaufort, procesado en Compostela en 1622. A este hombre le acusaron de tener una medalla cabalística, una especie de colgante que suele usarse como amuleto protector de la magia oscura. En un registro en su casa, además de la medalla, incautaron papeles y libros astrológicos que, según los acusadores, utilizaba el noble francés para hacer el mal. El asunto adquirió mucha fama porque resulta que el hombre había sido contratado por el duque de Lerma para asesinar por medio de poderes mágicos a su gran enemigo, el conde duque de Olivares. Por norma general, las brujas o meigas en Galicia suelen ser benévolas, aunque también existen casos particulares como el de Dominga da Serra, una mujer juzgada por ser una meiga xusona. Este tipo de brujas se dedicaban a extraer la sangre de los niños y elaborar con ellas ungüentos y pociones sanadoras. En el Principado de Asturias también hubo casos destacados de brujería, como por ejemplo el de Ana María la Llovera, un caso real del que todavía se conserva el acta original de su juicio. Esta mujer fue condenada por brujería y por controlar a una manada de lobos para su protección. Pero si queréis saber más sobre esta bruja, os dejaré el enlace para que podáis ver el vídeo completo que ya subí a este canal. Otro de los casos registrados en tierras asturianas fue el de Teresa Prieto, una mujer gijonesa acusada de brujería. Fue juzgada por visitar casas ajenas en la noche, chupar la sangre de niños, hechizar y causar diversos daños.
Su castigo consistiría en ser colgada en la horca hasta que saliese su espíritu vital y su alma se separara del cuerpo. Pero Teresa Prieto pidió la revocación de esta sentencia, exponiendo muchas pruebas que apoyaban su inocencia, hasta que finalmente fue absuelta. Algo muy característico que diferencia a las brujas asturianas del resto es su supuesto ritual previo a los aquelarres. Muchos folcloristas dicen que se desnudaban por las noches y untaban su cuerpo con diferentes ungüentos antes de coger su escoba e ir volando a su reunión completamente desnudas. Ahora vamos con el País Vasco y Navarra. Entre 1538 y 1539, varios inquisidores estuvieron en Vizcaya investigando unos brotes de brujería. Durante esta visita fueron penitenciados un total de 51 acusados de brujería, siendo mujeres el 65%. En 1561, varias mujeres de la Mancomunidad de Municipios de las Encartaciones fueron presas por brujas, acusadas de matar criaturas y destruir cosechas. Efectivamente, alguna de las brujas confesó haber participado en la muerte de niños en el concejo de Sopuerta, y varias mujeres acusaron a las apresadas de haber matado a sus hijos. María de Arce, acusada de bruja en las Encartaciones, fue iniciada a la edad de 17 años. María Torres la amenazó para que hiciera lo que ella le mandara. Una noche la obligó a pintar su cuerpo con un ungüento y a encomendar su alma al diablo. Contra ella se dictó pena de vergüenza pública, azotes y destierro. Marina de Boillar, vecina de la anteiglesia de Ereño, a quien la justicia real tenía presa junto con otras mujeres, se ahorcó en la cárcel 8 días después de haber confesado ser bruja, lo que demuestra que jueces, autoridades e inquisidores también practicaban la intimidación y la violencia. Entre 1609 y 1612, docenas de aldeanos de las regiones que hoy pertenecerían a Navarra y País Vasco murieron a causa de la brujería. Pero al contrario de lo que la leyenda y el desconocimiento podrían afirmar, no fueron las artes oscuras de hechiceros o brujas lo que acabó con sus vidas. Todas ellas fueron víctimas de la justicia que condujo al ahorcamiento y quema pública de 80 personas. Uno de los casos más populares en Navarra es el de las brujas de Zugarramundi. En 1610, una vecina de Zugarramundi contó que había visto en sueños cómo unos vecinos del pueblo participaban en un aquelarre en la cueva. Lo que debió quedar en una simple anécdota fue denunciado ante el Tribunal de la Inquisición de Logroño, que arrestó a 53 vecinos. La mayoría murió en la cárcel y 12 ardieron en la hoguera. Así empezó la historia negra de un pueblo en el que, como tantos otros, la locura inquisitorial cometió auténticas barbaridades. En el próximo vídeo de este canal os hablaré un poco más de este pueblo y de muchos otros con una leyenda negra. En Castilla-La Mancha apenas hubo unos 50 casos que acabaron en la hoguera. En Ciudad Real sobresale el caso de Juana Ruiz. El 10 de junio de 1541, el Tribunal de la Santa Inquisición la absolvió de las acusaciones que pesaban sobre ella. Durante su proceso, los testigos contaban que salía de noche por la chimenea de su casa y que robaba huesos de los cadáveres del cementerio. En su defensa, alegó que los quería para practicar un conjuro con el que salvar a su hija enferma.
En Tinajas, provincia de Cuenca, las hermanas Juliana, Ana y Catalina de León fueron acusadas por ir vestidas de bruja, llevar el pelo suelto, la cara y los brazos untados con señales negras y bailar con un panderillo, una especie de pandereta pequeña, y con una luz en la mano. En La Manchuela está constatada la existencia de otra bruja, Juana García. La Inquisición abrió un proceso contra ella en 1625 por brujería, acusándola de intentar envenenar a su yerno, Fernán López, quien había intentado obtener la herencia al poco de casarse, viviendo aún su suegra. En la Alcarria conquense, concretamente en Villar del Águila, vivía una de las brujas místicas más aclamadas en Cuenca, Isabel María Herraiz. Tanto era así que sus vecinos la llevaban en hombros a la iglesia y le encendían velas, al creer que tenía una unión mística con Cristo, algo que ella afirmaba y que le valió la pena capital. El único caso de brujo, o por lo menos el más destacado, es el de Eugenio Torralba. Este fue contratado por el gran capitán y el arzobispo de Bari como astrólogo para que adivinara el desenlace de las batallas. Además, presagió el saqueo de Roma en 1527 por las tropas de Carlos V e hizo un vuelo astral de Valladolid a Roma. En Extremadura solo he encontrado dos casos, uno sí tiene pinta de real y el otro parece más una leyenda que un hecho verídico. En el municipio de Trujillo existía una bruja a la que llamaban la Zarpazos. Dicen que esta bruja, a cambio de dinero, transformó a un joven en hombre oso por encargo de unos padres que no querían que se casara con su hija. En el pueblo de Navas del Madroño vivió la Marizapalos. Esta señora se hacía pasar por bruja para meter miedo a los habitantes del lugar y así pedir comida a cambio de no hacerles ningún tipo de mal. Esta mujer fue llevada a juicio por la acusación de una mujer que había solicitado sus supuestos servicios y casi muere envenenada por el tónico que le había dado. Esta mujer también afirmó que la bruja se colaba en su dormitorio caminando por el techo para luego zarandear su cama todas las noches. En Cataluña, 1000 personas fueron juzgadas por esta supuesta práctica, la gran mayoría mujeres. La primera ley contra la brujería fue en el Pirineo catalán, en concreto en Vals d'Aneu, en 1424. Elizabeth Cerdana, del pueblo catalán de Castellterçol, fue juzgada por el crimen de brujería. El 26 de febrero de 1620 fue declarada culpable por el Tribunal Civil de la localidad. Lo más curioso de la acusación es que los testigos afirmaban que era una bruja por quedarse embarazada después de enviudar. Pero para que el caso terminase en la horca, otros testigos afirmaron que también tenía venenos en su casa y que provocaba enfermedades entre el ganado. Otro caso, o más bien una leyenda, fue el de la bruja de Napa en Prats de Lluçanès. Se decía que atraía a los niños a su casa ofreciéndoles chucherías y allí los mataba clavándoles una aguja en la cabeza. En un primer momento, la anciana se resistió al arresto amenazando a los vecinos con un gran cuchillo de carnicero. Al final la redujeron entrando por la puerta de atrás. Finalmente fue llevada a Barcelona, donde la ejecutaron. Esta leyenda esconde algo de realidad, ya que está basada en unos hechos reales que sucedieron el 8 de enero de 1767. Aquel día, la anciana María Pujol fue colgada de la horca en el mismo Prat de Lluçanès, y no en la capital, como dice la leyenda. Fue acusada del asesinato de una niña por practicar rituales de brujería,
y la justicia no tuvo en cuenta sus evidentes problemas mentales. En la Comunidad Valenciana también hay una larga tradición de brujas, concretamente conocidas como fetilleres. Estas mujeres, relacionadas con el mundo místico y el ocultismo, vivieron su época dorada desde la Edad Media hasta bien entrados los siglos XVII e incluso en el siglo XVIII. Uno de los casos más populares es el de Esperanza Badía, una huérfana que a los 13 años se casó con un hombre mucho mayor que ella y quedó embarazada. Su historia de amor se acabó pronto cuando su marido la abandonó. La joven, sola y con un bebé, volvió a enamorarse, pero pese a recurrir a amarres de amor, no consiguió ser correspondida. Rota de amor y desencantada de la vida, opta, según la leyenda, por buscar el poder a través de la magia, la evidencia y la elaboración de pócimas y brebajes sobrenaturales. Badía se convirtió en una mujer muy influyente y apreciada por sus conocimientos y sus supuestos poderes místicos. Una de las especialidades era la elaboración de pócimas amatorias y amarres de amor. Y junto a su supuesto aquelarre, frecuentaba algunos puntos de la ciudad donde era fácil que la contactaran sus potenciales clientes. Tal fue la actividad de las fetilleres en la Valencia medieval que existen pruebas documentales que confirman que calles como la calle Angosta, Angosta del Almundi, se bautizó como la calle de las brujas. Badía fue denunciada ante la Inquisición por una amiga. El proceso acabó con prácticamente todo el aquelarre de hechiceras. Lo que comenzó siendo una simple rencilla por amor, acabó con uno de los procesos más multitudinarios del tribunal en la capital valenciana. En total se denunciaron a 40 personas por malas prácticas amatorias y brujería. 31 eran fetilleres. El tribunal fue extremadamente ejemplarizante, en especial con Esperanza Badía. Las hechiceras del aquelarre fueron torturadas con 100 azotes, algunas de ellas con 200, además de ser expulsadas de Valencia por 5 años. En Andalucía, dentro de la documentación del Tribunal de la Inquisición de Granada, se conservan referenciados 681 casos relativos a algo más de 2 siglos. A estos hay que sumar los 120 casos del Tribunal de la Inquisición de Sevilla, los 180 de Córdoba, y sin contar muchos de los documentos extraviados o destruidos con el paso del tiempo, además de los casos que tuvieron lugar en el resto de provincias andaluzas. Entre los casos más crueles se encuentra el de un aristócrata que en 1750 encargó el secuestro, tortura y asesinato de un niño de 2 años, ya que con las lágrimas, la saliva y la sangre del niño, uno de los hechiceros que tenía sueldo debía prepararle un tónico que le garantizara prolongar su vida. Este caso se saldó con la ejecución de una de las gitanas de Baza, en Granada, a la que pagó para que secuestrara al niño, mientras que el aristócrata y sus ayudantes escaparon de la justicia. En Huelva existe una leyenda muy popular sobre una bruja, llamada la sanadora de Cortegana. Una leyenda que explica cómo se secó uno de sus cerros. Según la leyenda, allí vivía una mujer con su hijo. Por aquel entonces aquella zona era un vergel. Los niños de Cortegana subían a menudo, correteaban y reían, y ella los saludaba con la mano y los invitaba a subir para que jugaran con su hijo. Verlos la hacía feliz. Era hermosa, de cabello largo y negro, ojos grandes, de un marrón intenso y una figura esbelta y menuda. No se le conocía esposo, ni siquiera sabían su edad, y aunque bien podría ser joven, su mirada profunda parecía esconder siglos de conocimiento y experiencia. Era muy querida por su generosidad con la gente del pueblo y admirada por su poder. Cada día subía algún vecino al cerro a hacerle alguna consulta o pedirle ungüentos que lo sanaran
de este o aquel mal. Ella, sin pedir nunca nada a cambio, daba consejos, cortaba algunas hierbas y preparaba brebajes curativos que terminaron por llevar su fama más allá de las fronteras del pueblo. Al poco empezaron a juntarse grupos de vecinos de los alrededores, que llegaban a hacer cola al pie del cerro, incluso de noche, para que la hermosa sanadora les atendiera y curara sus dolencias. Hasta que la fama de la curandera llegó a los malos oídos de la Santa Inquisición, que la condenó tras un juicio sin audiencia por brujería y herejía. Las fuerzas del Santo Oficio iniciaron su particular cacería, la buscaron por todo el pueblo y finalmente llegaron a su casa. Allí no la encontraron, pero sí a su hijo, que por no dar señal alguna de paradero de su madre, terminó prendido y ahorcado allí mismo, en aquel hermoso jardín. Isabel de la Paz, María la Coja y Francisca Romero, la hechicera, fueron, por ese orden, las tres últimas brujas de Huelva. Isabel, natural de Villarrasa, fue encausada por el Tribunal de Sevilla en 1739 por su capacidad de hacerse y hacer que otros fueran invisibles. María Ramírez la Coja, vecina de Niebla, fue encausada en Sevilla en 1750. En su juicio no hubo un motivo concreto que justificara su dominio de las artes oscuras. Simplemente fue señalada por bailar al ritmo de la música, como ocurría en las reuniones de aquelarres. Francisca Romero fue acusada de curandera supersticiosa en 1804. La razón por la que la hechicera se hizo especialmente popular fueron sus curas dando literalmente bocados a los clientes para chupar su sangre maligna. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que apoyéis mucho este vídeo porque me ha costado mucho buscar información sobre todas estas mujeres. Dejadme en comentarios si conocéis a la leyenda o la historia real de alguna bruja en vuestra zona y si conocíais las que ya he mencionado en este vídeo. Como siempre, suscribíos si no lo estáis, dadle mucho amor a este vídeo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.